Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adiel La Luz, te doy la bienvenida. Muy buenos días. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a los canales oficiales a través de los canales de YouTube que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel_la luz. Muy feliz día, muy buenos días. Hoy te prometí un temazo. Vamos a ir intercalando lo que son obviamente las leyes universales, las leyes cósmicas de las cuales venimos hablando, y obviamente vamos a ir intercalando con lo que son algunos temas abordados desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar. Hoy tenemos un temazo, vamos a hablar un poquito de lo que son las emociones, los síntomas y el nivel de frecuencia, el nivel de conciencia y el crecimiento del alma y del espíritu. Saben ustedes que es muy importante lo que es el tema de la sabiduría. Hablamos de este tema en lo que es la ley de sabiduría. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que está relacionado con el concepto de las emociones, el concepto de la sabiduría, de la evolución de conciencia, para poder entender cuán importante es evolucionar la conciencia para disolver emociones o disolver síntomas que están en una frecuencia determinada, la cual obviamente vive el ser humano, y que son un síntoma o son un proceso emocional o es algo que está pasando el alma que debe trascender a un nuevo nivel de conciencia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que da ese proceso, ese escalón? Lo da la sabiduría. O sea, la sabiduría es el concepto de sostenimiento para ir a un nuevo nivel de conciencia. O sea, son esos escalones o son esos pisos que se van manifestando a través de poder trascender a un nuevo nivel de conciencia. O sea, vamos a empezar a hacerlo facilito para que se entienda. Abordamos este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Cuando nosotros tenemos un síntoma o cuando tenemos un paquete emocional o cuando tenemos un concepto repetitivo que no podemos entender o que no podemos manejar o que no podemos decodificar, la sabiduría cumple la función de limpiarlo, de disolverlo y co-crear un sostenimiento que tiene que ver con la sabiduría, con las redes de sabiduría, con los filamentos de sabiduría, con el concepto de pasar a un nivel nuevo de conciencia para trascender ese proceso que se está viviendo. O sea, el desarrollo de poder disolverlo está dado por la toma de sabiduría. A veces ni siquiera está dado por un concepto de abrir lo que es el problema, como lo dice el ser humano. Si es algo que se está resolviendo o algo que se está manifestando, tiene que ver con un concepto de poder entender y poder evolucionar a eso que tenemos que evolucionar. Algo interesante para que tengan en cuenta es, cuando nosotros tenemos que resolver o tenemos que disolver o tenemos que ver algún tipo de paquete emocional o tenemos que ver algún concepto a evolucionar, ¿cómo lo hacemos? ¿Observamos aquel proceso que tenemos que resolver o buscamos sabiduría? Y esa sabiduría deshace, disuelve y resuelve, o sea, transforma aquella situación en la cual está viviendo el ser humano, porque es una cuestión evolutiva. Y en realidad no es sumergirse en esa situación, en ese problema, en eso que se está manifestando, sino poder ir a un nuevo nivel de conciencia, o sea, buscar una nueva forma, un nuevo concepto, una nueva conciencia que haga de escalón, que haga de piso, que haga de plataforma, que haga de ascensor, o sea, de elevador de conciencia, para que yo pueda disolver aquello que estoy pasando o aquella situación que estoy viviendo. Entonces, aquello que se vive en una dimensión es lo que se puede disolver, lo que se puede resolver o lo que se puede manifestar para que podamos, a través de la sabiduría, trascender el concepto emocional,
trascender el concepto que venimos manifestando, sea lo que sea, y que podamos ir a un nuevo nivel de conciencia, porque en realidad la sabiduría en su totalidad ejerce un proceso de disolución, ejerce un proceso de transformación, alquimiza esas emociones, esas vivencias, esos problemas, esos bloqueos, esos sufrimientos, y los trasciende, los transmuta, los transforma en un concepto nuevo de evolución. O sea, se disuelven esos patrones que están manifestados en ese nivel de conciencia y pasamos a un nuevo nivel evolutivo. Y eso lo da la sabiduría. Cuando estamos inmersos en algún bloqueo, la sabiduría cumple la función de disolución para que podamos comenzar a evolucionar. O sea, el proceso evolutivo de conciencia está manifestado por ir a un nuevo nivel a través de la sabiduría que tomamos, que a veces está dado obviamente por resolver aquello que está pasando como un proceso de elaboración de diagnóstico, o simplemente tomar la sabiduría para que eso se resuelva. O sea, cuando empezamos a buscar soluciones a través de técnicas, de métodos y herramientas, trascendemos a un nuevo nivel de conciencia a través de ese concepto evolutivo. O sea, la sabiduría, el proceso de conocimiento, la evolución, hace que podamos ir a un nuevo nivel de conciencia, a un nuevo escalón, donde ese nivel de conciencia disuelve, transmuta y obviamente trasciende eso que está sucediendo. O sea, tercera dimensión es el astral alto, donde vive el ser humano hoy en día. Y esas cosas que suceden a través de las emociones, a través de los diagnósticos, a través del sufrimiento, a través de procesos que pasamos, a través de bloqueos, a través de todo un concepto de vivencia emocional ilusorio que vive el ser humano por diferentes factores, tiene obviamente una encriptación que puede desencriptar la sabiduría, y en otras frecuencias dimensionales se resuelve a través de la toma de sabiduría. O sea, la sabiduría cumple la función de resolver, volver a ser el ser, volver a resolver, volver a ver el sol. O sea, la solarización, la acción en el sol, porque uno de los conceptos del sol también es la sabiduría. O sea, el hecho de poder ver, el hecho de poder comprender aquello que está pasando, nos da la posibilidad de poder entender, de poder comprender y de poder asimilar un nuevo nivel de conciencia. Algo interesante para tener en cuenta es, cuando nosotros empezamos a evolucionar a través de un nuevo nivel de conciencia, cuando nosotros empezamos a resolver un nuevo nivel de conciencia, lo hacemos desde la sabiduría que tenemos, o sea, desde la sabiduría que accionamos, o sea, desde la sabiduría que empezamos a manifestar. Cuando nosotros empezamos, ¿vieron que ustedes a veces han escuchado que dicen que la Tierra asciende a cuarta dimensión, o asciende a quinta dimensión, o asciende a sexta dimensión? Entonces, eso que estamos viviendo en tercera dimensión puede ser un concepto de búsqueda para ir a un nuevo nivel de conciencia. O sea, aquellos síntomas, aquellos inconvenientes, bloqueos y patrones de origen del ego son resueltos a través de la toma de sabiduría, que está dado por un concepto solamente de tomar sabiduría, aprender, evolucionar el alma y alimentar el espíritu. Son conceptos que hay que comprender para poder ir a un nuevo nivel de conciencia. O sea, no hay que estar inmersos en el problema, no hay que estar inmersos en el complejo emocional o en el paquete emocional.
cómo poder entender, comprender y asimilar que la sabiduría que tomamos puede ser ese escalón nuevo que transforme nuestra vida. Y esas emociones, esos complejos emocionales o esos contextos de conflicto o esos patrones de origen astral quedan disueltos, transformados, transmutados, porque vamos a un nuevo nivel de conciencia. Y cuando subimos un escalón, el escalón que quedó abajo se limpia y se disuelve. Porque la sabiduría ejerce un proceso de purificación y de trascendencia de aquello que vivimos. Vamos a primer grado, vamos a segundo grado, vamos a tercer grado, vamos a cuarto grado. Y cuando empezamos a evolucionar, nos damos cuenta que la sabiduría y el conocimiento ejercen el proceso de solución para aquello que estamos pasando. O sea, aquello que pasamos tiene que ser solamente un empujón a ir a un nuevo nivel de conciencia. O sea, es importante que tengan en cuenta cuán bello es ir a buscar la sabiduría para ejercer una nueva forma de vida a través de poder comprender que eso es un antídoto para poder comenzar a evolucionar. O sea, es un remedio, un remedio de Dios, un bálsamo para el alma. Entonces, la sabiduría puede estar orientada a aquello que yo estoy pasando o puede ser trascendida con una nueva sabiduría que no tenga nada que ver con lo que yo estoy pasando. Y eso puede ser trascendente, porque eso hace que yo disuelva esos patrones bajos que viví en otro nivel de conciencia. O sea, cuando nosotros vamos elevando la frecuencia vibracional, aumentando nuestra frecuencia vibracional y empezamos a subir el ascensor de la sabiduría, vamos elevando nuestra frecuencia vibracional porque la sabiduría ejerce ese proceso de entramado, de entretejido de la conciencia superior. Y permitimos que la sabiduría y la conciencia puedan ejercer un remedio, una curación, una curación, una curación. O sea, aquella curación, aquel ser cura, el que trae la sanación, aquella que trae la sanación, sea a través de la sabiduría, a través del conocimiento y a través de ir a un nuevo nivel de conciencia para poder comenzar a evolucionar. Si yo soy un concepto de remedio de Dios, la sabiduría cumple la función de remedio, cumple la sabiduría de curación, cumple la sabiduría de sanación, y ese escalón en el cual yo estaba se disuelve porque empiezo a generar un nuevo nivel de conciencia, o sea, empiezo a manifestar un nuevo nivel de conciencia. En general los niveles de conciencia ya están co-creados por la luz de Dios Padre Madre, pero nosotros en nuestras acciones de día a día podemos empezar a crear desde la creatividad de un nuevo nivel de conciencia. Y para eso la sabiduría cumple la función de remedio, de curación, de sanación. Es importante que entiendan esto porque la sabiduría no es una cuestión de solamente tener conocimiento. O sea, la sabiduría en niveles espirituales, la sabiduría en niveles cósmicos, la sabiduría en niveles de seres divinos, cumple la función de curación, de bálsamo para el alma. Entonces, aquello que yo voy pasando y que yo debo trascender, porque yo, obviamente, al estar en una determinada dimensión, para trascender aquello que pasé, o situaciones, o vivencias, tengo que ir a buscar un nuevo nivel de conciencia.
para no volver a pasar por eso. O sea, ¿y qué me da esa trascendencia del síntoma? La sabiduría. ¿Y qué me da la transformación de ese accionar? La sabiduría, el conocimiento. Y eso que yo quiero accionar en la luz, en la sabiduría y el conocimiento, me lo da la toma de sabiduría, la toma de conocimiento para ir a un nuevo nivel de conciencia. O sea, el 99% de la sociedad vive en un solo nivel de conciencia, tercera dimensión. Y en esa tercera dimensión manifiesta un montón de situaciones, de vivencias, de emociones, o de sufrimientos, o de bloqueos, o de alegrías, que están dadas por una frecuencia y una vivencia determinada por su nivel de conciencia. La conciencia, al ejercer un patrón de origen nuevo, me permite ir a una nueva forma de ser y estar, a un nuevo conocimiento. La toma de sabiduría, o sea, tomar sabiduría y tomar conocimiento, me resuelve aquello que yo estoy viviendo en un plano más bajo. O sea, es fundamental que podamos entender, que podamos comprender y podamos analizar cuán importante es la sabiduría, cuán importante es el conocimiento para trascender como un alquimista aquello que me pasó, o aquello que me pasa, o aquello que estoy manifestando. Por eso, las mancias, la sabiduría, el conocimiento, la psicología extraterrestre, la numerología, cumplen la función de herramienta trascendental para ir a un nuevo nivel de conciencia. La sabiduría ejerce un proceso de patrón de resolución, otra vez. La sabiduría ejerce un proceso, un patrón de resolución, de resolver, que puede estar dado con esa situación en sí o que puede estar dado con otra cosa. Yo, como un ser de luz que yo soy, puedo ir a buscar en el conocimiento y en la sabiduría un nuevo nivel de conciencia, un nuevo patrón de origen luz, un nuevo patrón de origen manifestación superior. Y eso que se manifiesta y se abre como una flor puede darme la solución en la acción para poder resolver lo que necesito. O sea, la sabiduría puede enseñarme a accionar en un nuevo nivel de conciencia, donde yo puedo trascender y transmutar cosas que viví y que puedo disolver, que puedo transmutar, que puedo transformar. Y para eso necesito saber, conocer, tener sabiduría, comprender, entender. Ser digno, tener dignidad en la sabiduría de Dios. O sea, yo soy digno de la sabiduría de Dios, voy a buscar sabiduría. Soy digno de la sabiduría de los seres de luz, voy a buscar conocimiento. O sea, conocer a Dios está dado por un concepto de ruptura de las creencias terrestres. Salir de las doctrinas me permite entender y comprender cuán importante es la sabiduría de ultraconciencia para manifestar la solución. O sea, conocer a Dios depende de mi nivel de conciencia. Conocer a los ángeles, guías, maestros, depende de mi nivel de conciencia. Y esa sabiduría y ese conocimiento me puede dar la respuesta. Resolver. Volver a ser el origen que yo soy. Volver a ser el origen que yo soy depende de despertar la conciencia para acordarme quién soy.
acordarme quién soy, recordar. Y cuando yo recuerdo quién yo soy, voy a buscar la sabiduría o el conocimiento para ser digno de donde yo vengo, de donde yo soy. La dignidad tiene que ver con ser digno, obviamente, y aceptar mi origen cósmico, quien yo soy. Entonces, entender esto es de una vitalidad suprema, o sea, es es de un origen cósmico donde yo puedo comprender cuán importante es entender que la sabiduría cumple la función de solaccionar en la resolución. O sea, tengo que buscar sabiduría para poder disolver aquello que es un síntoma o aquello que es algo emocional o aquello que estoy pasando, para entender por qué. Que no está dado por un concepto de es obvio tal cosa o es obvio tal otra. O sea, venimos hablando de estos temas a lo largo de varios meses para ir deshaciendo creencias de conceptos astrales o paquetes emocionales o conceptos egoicos. Es fundamental entender esto para comprender que la sabiduría y el conocimiento me pueden dar la solución. La sabiduría y el conocimiento me pueden llevar a tener la solución de ser. Y la sabiduría y el conocimiento se abren o brillan como un diamante cuando nosotros entendemos que eso está encriptado como un concepto de tecnología. Ahí está la clave. O sea, te estoy dando la clave de quién yo soy. O sea, la clave de entender la sabiduría, yo soy en la luz que yo soy. O sea, la clave de entender la resolución está dado por un concepto de la sabiduría y el conocimiento que me pueden llevar a trascender y a procesar un nuevo nivel de conciencia. Es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Por eso es importante ir a buscar la sabiduría, ir a buscar el conocimiento, ir a buscar la luz, ir a buscar eso que yo quiero trascender y que la sabiduría me lo puede dar para poder comenzar a evolucionar. Por eso, buscar y ser el buscador hace que pueda trascender aquello que estoy viviendo. Algo importante es poder ver los síntomas, poder ver las emociones, poder ver aquello que estoy pasando y salir por fuera un poquito a ver cómo puedo resolver a través de la sabiduría, a ver cómo puedo resolver a través del conocimiento, a ver cómo puedo trascender a través de un nuevo patrón de origen luz. O sea, un nuevo patrón de sabiduría, un nuevo patrón de conciencia, un nuevo patrón de origen luz que me puede llevar a conocer y a saber cómo puedo resolver. Porque en realidad, cuando estamos en tercera dimensión, no podemos ver porque estamos inmersos en eso. Pero ir a un nuevo nivel de conciencia me lleva a poder entender con sabiduría lo que quiero empezar a resolver. Y la sabiduría es un diamante que yo puedo tallar para tener aquellas soluciones que quiero tener o poder tener las respuestas que quiero tener. Esto está orientado el día de hoy a que puedan entender que los síntomas, que las emociones, que los procesos que vivimos cada día los podemos resolver con sabiduría y conocimiento, y que la sabiduría y el conocimiento pueden estar dados por temas que están inmersos en eso que yo estoy viviendo o no. A veces se da de esa manera y a veces no se da de esa manera, es relativo. A veces la solución puede estar dada por la sabiduría de entender por qué pasa eso, que puede ser obviamente un concepto de investigación, de ciencia, pero otras veces también está dado por una sabiduría que me lleva o me eleva a un nuevo nivel de conciencia. Y eso puede ser un sistema de solución o un sistema de resolver. Hablamos en el programa anterior de cuán importante es hacer ciencia de aquellas cosas que nos suceden.
a nivel emocional, a nivel síntoma. Y cómo trascenderlo a través de comprender por qué. Y también la sabiduría y el conocimiento tomados hacia lo que es un nuevo patrón de origen me lleva a eso que quiero trascender o a eso que quiero empezar a manifestar. Algo sumamente interesante para que puedan hacerse la pregunta el día de hoy. Yo soy Adiel La Luz, esto es Conectadas al Ser. Ojalá que lean la hoja del día de hoy y también que puedan leer el mensaje encriptado en este programa. Muy feliz día, yo soy Adiel La Luz. ¿Cómo puedes hacer para disfrutar de los temazos, de la mejor programación que tenemos nosotros el día de hoy a través de @Adiel_La Luz y @Conectados al Ser? Te espero y te invito. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, porque vamos a tener 1 millón más. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por seguirme en la página, en las diferentes páginas obviamente en las páginas oficiales de las redes sociales, y quiero agradecerle muchísimo a las redes sociales que nos ayudan a poder llegar a todos los rincones del planeta para ayudar a otros seres a despertar. Despierten, porque es ahora y es urgente. ¡Feliz día!